de la Oficina Nacional de Cambio Climático como consultor, así como organizaciones y proyectos de la cooperación internacional. Es representante alterno de la red de organizaciones no gubernamentales Pollo Ayú, que nos acompaña también hoy en este conversatorio. Ha trabajado con diferentes municipios del país para el diseño de sus planes de acción climática y reducción de riesgos de desastre, algo que compete específicamente a nuestra cátedra de Sociología Urbana y otras cátedras que se desarrollan en nuestra escuela. Apoyó también el trabajo de pueblos indígenas del Paraguay para el desarrollo de su estrategia ante el cambio climático con la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, FAPI, y es investigador categorizado de CONACYT, que ha publicado artículos técnicos y científicos relacionados a desarrollo sostenible y cambio climático. ¿Empezamos con Néstor o presento ya los dos? Los dos. Bueno, sí. Entonces presento también a la otra disertante, es Silvia Estigarribia Canese, es ingeniera industrial y máster en Economía y Desarrollo y Cambio Climático, también del CATI, Costa Rica, donde fue la mejor egresada del curso. Ha enfocado su desarrollo profesional en el área de desarrollo sostenible y cambio climático. Trabajó para el gobierno del Paraguay como coordinadora del Programa Nacional de Cambio Climático, como asesora del ministro del Ambiente y posteriormente asesora del ministro de Relaciones Exteriores en temas relacionados a medio ambiente y cambio climático. Ha sido negociadora por Paraguay ante la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático durante 4 años. Trabajó también como especialista en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ODS, para la Comisión de Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Senadores de Paraguay, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha trabajado en diversos proyectos de cooperación internacional como especialista en cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. Es cofundadora y actual directora ejecutiva de la organización Naturaleza para la Vida y también integra la comisión directiva de la red de organizaciones no gubernamentales Pollo Ayú. Bueno, les dejo con los disertantes. Bueno, muchas gracias por estar, por asistir. Voy a dar una introducción muy breve. Le voy a pasar la palabra rápidamente a Néstor para que inicie con la presentación. Pero quiero explicar un poquito el contexto, ¿verdad?, de lo que estamos organizando también, aprovechando un poco estos espacios universitarios que tan gentilmente nos ofrece aquí la directora. Estamos, digamos, desde Pollo Ayú. Bueno, nosotros somos de la organización Naturaleza para la Vida, que es miembro de la red Pollo Ayú. Es una red de redes de ONGs, de organizaciones sociales, que realmente tratan diversos temas, ¿sí? Entre ellos el tema ambiental. Nosotros somos parte de la red de organizaciones ambientalistas del Paraguay y a través de esa red estamos en Pollo Ayú. Pero aparte de eso están otras redes como Derechos Humanos, o sea, CODEUPI, ¿verdad? Están los que se dedican a los temas de salud, hay otras redes que se dedican a temas indígenas, temas rurales, y bueno, hay varias redes. Lo que sí, más o menos son 90 organizaciones las que aglutinan Pollo Ayú. Entonces, estamos formando parte actualmente de una iniciativa que es la Asamblea Popular de los Pueblos, que es a nivel mundial, ¿verdad? Es un poquito la contravoz de los gobiernos, o sea, no es la contravoz, es la mirada del sector de la sociedad civil en relación a lo que tiene que ver con cómo estamos en diversos temas de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, si estos objetivos se van a cumplir, si no se van a cumplir, cómo vemos la sociedad civil esto.
Entonces, formamos parte, ¿verdad?, de una organización también que es la GCAP, que es internacional y que está, digamos, organizando este encuentro en Nueva York a la par que se va a hacer el otro encuentro de la ONU, ¿verdad?, que siempre se celebra en Nueva York. Entonces, estamos un poco llevando estas charlas a distintos lugares, a distintos espacios para socializar un poco cómo vemos, y vamos a tratar un tema que es fundamental para la política nacional e internacional, que es el tema de la justicia climática. O sea, el foco de la asamblea es la justicia climática, que vamos a ver un poquito al final de la charla, y Néstor va a introducir un poco lo que es el cambio climático y cómo impacta en las comunidades, digamos, hoy en día. Entonces les cedo, y aprovecho para presentarle a Mónica Centrón, que es nuestra coordinadora de Pollo Ayú, que aquí está presente. Buenas tardes a todos. Yo me voy a parar un poco porque me siento muy atrás, valga la redundancia. Bueno, buenas tardes a todos, es un gusto estar acá hoy hablando sobre este tema. Como decía Silvia, es importante. Entonces, como este es un espacio que nosotros queremos generar, ¿verdad?, para debatir ideas, ¿verdad?, y para también retroalimentación, para que sea como un intercambio de ideas y de conocimientos. Entonces yo quisiera tomarme 1 o 2 minutos máximo para introducir la temática, ¿verdad?, de lo que es el cambio climático, porque se habla mucho sobre el cambio climático, sobre los conceptos, y a veces hay un poco de confusión también sobre el tema, ¿verdad? Entonces, un poco para introducir esto, así voy a ser muy breve. Si después hay alguna duda podemos retomar, pero para no tomar mucho tiempo en la parte conceptual voy a ir un poquito rápido. Bueno, ok. Bueno, el cambio climático, como lo han escuchado ustedes, es un fenómeno natural que sucede en el planeta y que se está dando actualmente, ¿verdad? Pero tiene un origen biofísico, que es, como lo dice ahí, el efecto invernadero, ¿verdad? O sea, el efecto invernadero es un fenómeno natural del planeta que hace posible que nosotros vivamos en el planeta, ¿verdad?, que hace posible que existan las plantas, que exista una temperatura adecuada en el planeta para que nosotros podamos vivir, ¿verdad? Entonces, sucede por la acumulación natural de ciertos gases, ¿verdad?, que están en la atmósfera y que generan las condiciones de vida, ¿verdad? Así como el invernadero que nosotros conocemos en la agricultura genera ciertas condiciones dentro, así también el planeta lo genera de forma natural, ¿verdad? Y bueno, hay un ejemplo también de lo que es el efecto invernadero en nuestra vida diaria, ¿verdad?, que es cuando el calor entra en un auto y se queda atrapado, ¿verdad? Eso es lo que pasa a nivel planetario, ¿verdad?, de forma muy simple. Y la barrera natural del planeta para que capturen esos gases es la atmósfera, ¿verdad?, y los gases que están en torno a la atmósfera. Daré todo. Bueno, hay un resumen nada más de estos gases que se encuentran naturalmente en el planeta, ¿verdad?, que son generados por procesos naturales, pero que actualmente están siendo acentuados de alguna forma por las actividades humanas, ¿verdad?, como la quema de bosques, ¿verdad?, la aplicación de fertilizantes y la utilización de vehículos, transporte, quema de combustibles fósiles, etc. Todas esas actividades humanas también suman a estos gases que ya existen naturalmente, ¿verdad? La siguiente. Más. Bueno, a modo de resumen, este sería un esquema muy simple de lo que es el cambio climático. Existen los gases que vimos anteriormente. Esos generan el efecto invernadero, que es un proceso natural, pero el desequilibrio de este efecto invernadero ya genera lo que es el cambio climático. Es decir, la acumulación en excesos por encima de los límites de estos gases ya genera lo que es el cambio climático. Bueno, entonces a nivel global, digamos, existen estas dos vías, ¿verdad?, que nosotros le llamamos como la doble relación, ¿verdad? Primero están las emisiones que nosotros le generamos a la atmósfera, que es lo que justamente expliqué anteriormente, y el planeta, como es un sistema natural, responde con ciertos efectos, ¿verdad?, hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, en la parte de emisiones, nosotros como seres humanos podemos hacer varias acciones que vamos a ir viendo después, ¿verdad? Y en la parte de los efectos, que es
a veces lo que más preocupa, que es todo lo que nos viene encima, por decirlo de alguna forma, producto de ese desequilibrio que se genera en el planeta. Bueno, en cuanto a los efectos en el país, vamos a ir un poco más a lo que es ya nuestro territorio, el Paraguay. Bueno, ahí básicamente lo que nosotros hemos encontrado después de varios años y que esto también existe de forma natural, son los eventos extremos, ¿verdad? Principalmente climáticos. Y ahí podemos ver que en las dos regiones del país, tanto la región oriental como el Chaco, podemos encontrar eventos extremos que se repiten, ¿verdad? Por ejemplo, las sequías, también encontramos ya en la región oriental, que anteriormente no eran tan frecuentes y ahora están siendo más frecuentes, ¿verdad? Justamente por el tema del cambio climático. En el lado del Chaco, podríamos decir que es como el evento climático más importante que ha sucedido y que ahora está afectando mayormente, ¿verdad? También están en el lado del Chaco las lluvias intensas, que generalmente provocan inundaciones de dos tipos, ¿verdad? La que es por acumulación de lluvia y la que es por el desbordamiento de los ríos, ¿verdad? Y en la región oriental, en los últimos años, capaz ustedes recuerden, el 2020 fue el año un poco más difícil en cuanto a incendios forestales, ¿verdad? Que también es un evento que ya está sucediendo con mayor fuerza. Bien. Sí, un poco. Bueno, acá un poco los ejemplos, ¿verdad?, de lo que sucede a nivel local, que son impactos que ya se sienten. Principalmente tiene que ver con los aumentos de temperatura. Quise traer noticias porque son cosas que a veces nosotros olvidamos que suceden, pero que con las noticias nos van a recordar, ¿verdad? Capaz, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 2020, justamente fue en Asunción, por primera vez se superó el promedio, ¿verdad?, de la máxima que se había registrado anteriormente, ¿verdad? Desde el 2014 se había registrado una temperatura de 41,8 y en el 2020 superamos ya, ¿verdad? Y así en muchas ciudades del país ya se están superando lo que eran los máximos históricos, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado también existen máximos en el otro extremo, ¿verdad? Lo que son inundaciones y lo que son también heladas, ¿verdad? Lo que sí quiero apuntar acá es que estos eventos siempre se han dado, ¿verdad? Siempre hay sequías o pequeñas inundaciones o lluvias intensas, tormentas, lo que sea, ¿verdad? La situación con el cambio climático son cada vez más fuertes y más recurrentes, ¿verdad? Entonces hay una intensidad mayor y en menor tiempo, ¿verdad? Eso es lo que pasa con el cambio climático, ¿verdad? Y el clima se vuelve impredecible, ¿verdad? Por ejemplo, antes sabíamos bien las fechas que venía un veranío, por ejemplo, el veranío de San Juan en Paraguay, ¿verdad? Ahora a veces se atrasa o se adelanta y se vuelve impredecible el clima, ¿verdad? O incluso ahora en este invierno vemos cómo cambia el clima de una semana hasta 37 grados y después viene 15, ¿verdad? Esos cambios son los que vienen provocando todo este desequilibrio planetario, el cambio climático. Bueno, hay otros efectos que yo quería también remarcar, es que el cambio climático, si bien se ve en las sequías, en las lluvias y en las tormentas, pero esto genera un impacto también en nuestra vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay bajantes de los ríos, arroyos, también afecta lo que es la disponibilidad de agua para muchos fines, ¿verdad? Para la agricultura o para el consumo humano. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo hace poco por la región oriental y todas las personas nos decían que anteriormente no se imaginaban que iban a tener escasez de agua en los pozos, ¿verdad?, en la región oriental, que nunca fue tan problemática en ese sentido, ¿verdad? Y ahora los pozos se están secando y si perforan ya no están encontrando disponibilidad de agua, ¿verdad? Entonces en la región oriental eso era impensable porque es una zona muy rica, muy productiva, ¿verdad? Pero ahora cada vez se tienen que perforar más pozos y a más profundidad, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado la producción de alimentos también. Tenemos ahí una noticia que salió en el 2022 que hubo escasez de mandioca debido a la sequía, ¿verdad? Imagínense qué haríamos en Paraguay sin la mandioca, se acaban los asados. Bueno, en fin, lo que quiero puntualizar son los efectos socioeconómicos y ambientales que tiene toda esta problemática.
sea que no es algo que esté ocurriendo fuera de nosotros, ¿verdad? Bueno, eso y en la región del Chaco la situación es un poco más crítica, ¿verdad? Porque la sequía cuando impacta se extiende hasta por un año a veces, ¿verdad? O si no es que más, ¿verdad? Entonces ahí la situación es más crítica porque se tiene que recurrir a trasladar agua en cisternas los que están cerca del río Paraguay llevan hacia las estancias los que tienen recursos, ¿verdad? Y los que no tienen recursos entonces tienen que depender de las ayudas gubernamentales o de las ayudas de organizaciones de la cooperación internacional, por un lado, ¿verdad? Y la situación en las comunidades indígenas es aún más crítica, porque como, digamos, no tienen esos recursos para trasladar el agua, tienen que recurrir a establecer sistemas de captura de agua y lluvia, ¿verdad? Entonces, si no llueve, tienen un doble problema, ¿verdad? Y bueno, ahí podemos ver una imagen de cómo un sistema tradicional chaqueño, ¿no? De capturar agua de la lluvia de los techos y guardar en aljibes, ¿verdad? O tanques, dependiendo de la disponibilidad de recursos. Bueno, entonces, como nuestro tema es un poco también lo que es las comunidades vulnerables, esto viene un poco, como lo comentaba hace un rato, las acciones que uno puede hacer para defenderse de toda esta situación va a depender un poco de los recursos que tengamos. Entonces nosotros acá podemos ver un poco la distribución de los departamentos que son más vulnerables a estas situaciones, ¿verdad? Y este es un mapa que nosotros elaboramos en 2018, creo, y se puede ver ahí un poco los departamentos que tienen más problemas para enfrentar estas situaciones, ¿verdad? Desafortunadamente en el Chaco no encontramos datos, por eso aparece sin datos, ¿verdad? Pero lo que sí quería remarcar es que los impactos son diferenciados, ¿verdad? Y esto es muy importante para el tema de políticas públicas, porque, digamos, todos estos estudios, todos estos análisis que uno hace debería servir como insumos para que los tomadores de decisiones atiendan específicamente a ciertas poblaciones, ¿verdad? Sobre todo las más vulnerables. O sea, en teoría eso debería pasar. Desafortunadamente, muchas veces no le hacen caso a los estudios, porque es por sentido común, ¿verdad? Las poblaciones que más sufren son las que deberían atenderles. Pero a veces se tienen otros intereses o el sentido común no es tan común, ¿verdad? Y no se utilizan estos datos para atender a las poblaciones. Entonces, este mapa en realidad nosotros generamos en base a datos climáticos y sociales. Es decir, tomamos las condiciones de pobreza, cantidad de familias, la situación socioeconómica que tienen las poblaciones y obtuvimos esto, ¿verdad? Es decir, las poblaciones que están más afectadas en general es porque tienen menor capacidad de responder a la situación, ya sea por su condición de vulnerabilidad económica o por su infraestructura o por la distancia que tienen hacia los centros de atención. Entonces, ahí hay una fórmula que nosotros utilizamos, pues si ayuda podemos extendernos en eso, pero no quisiera detenerme en eso, ¿verdad? Lo que sí quisiera decir es de que la capacidad adaptativa que tenga o la capacidad de respuesta que tenga una población es lo que determina si es vulnerable o no, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, sabemos que las poblaciones campesinas y las comunidades indígenas históricamente han sido las que han sido relegadas y tienen menor capacidad de respuesta. Entonces, ese grupo se puede llamar como población vulnerable. ¿Sí? Y esto es a nivel local, ¿verdad? Este también fue un análisis que nosotros hicimos de riesgos con un proyecto en el que estuvimos trabajando. Y nuevamente, ¿verdad? Usamos diferentes criterios para clasificar a las zonas con mayor vulnerabilidad. Y esto lo diseñamos a nivel local con las municipalidades y con las poblaciones. Y se puede ver ahí una distribución, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la zona que está más hacia el lado, hacia arriba, digamos, ¿qué color sería? Como marroncito, hasta arriba. De lira. ¿Eh? Ese es de lira y ese es el... No, el color. Allá arriba. Sí, como el color ladrillo, digamos. Esa es la zona que nosotros encontramos con mayor problemas, ¿verdad? O sea, más vulnerable, ¿verdad? En cuanto a la sequía hicimos esto, ¿verdad? Y lo que está más verde es lo menos afectado, ¿verdad? La población menos vulnerable, por decirlo así. Bueno, entonces, los puntos que quería traer acá era que en todos estos análisis que hicimos nosotros,
Los denominadores comunes de las poblaciones más vulnerables son poblaciones con niveles de pobreza altos, principalmente comunidades indígenas y comunidades campesinas. Y en todo el país es igual, porque por ejemplo este es de Puerto Olimpo, que está allá, y este es de Edelmira. Entonces tomamos el extremo sur, digamos, del país, en la región oriental, y el norte, ¿verdad?, lo más alejado. Y estas características fueron similares en las dos regiones, ¿verdad? O sea que el punto acá sería que las poblaciones que están siendo más afectadas por estos fenómenos son justamente estos grupos. Y bueno, esto justamente es coincidente con otros estudios que hacen a nivel global, ¿verdad? Ese, por ejemplo, es un gráfico que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Y, por ejemplo, estudió cuánta población pobre había en las zonas más afectadas por algún fenómeno, ¿verdad?, por algún desastre. Y, por ejemplo, ahí tenemos varios países, ¿verdad? Están países de Centroamérica, República Dominicana también, y Paraguay, ¿verdad? Y lo que es interesante es que Paraguay tiene un 69,5% de personas pobres ubicadas en estas zonas que son afectadas por desastres. Estamos muy cerca, por ejemplo, de países como Nicaragua y República Dominicana, que tienen desastres, digamos, por eventos climáticos más fuertes, como puede ser un huracán, ¿no? Porque, por ejemplo, República Dominicana es una isla, ¿verdad?, y está en una zona de huracanes. Todos los años tienen huracanes. Sin embargo, el porcentaje de personas pobres afectadas es casi similar al del Paraguay. O sea que la conclusión acá es que a pesar de que nosotros no tenemos esos eventos, los que sí tenemos, como las sequías, inundaciones, olas de calor, están afectando en un 70% de personas que están en la línea de pobreza. Entonces, esto puse acá como un comentario, ¿verdad?, como una reflexión, ¿verdad?, que el cambio climático, como hemos visto hasta ahora, en todo lo que he estado conversando, no es un fenómeno aislado de nuestra vida, ¿verdad?, sino que ya tiene que ver con el desarrollo de nosotros, el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de los distritos y del país. Bueno, entonces esto es en cuanto a la problemática, ¿verdad?, como una primera parte. Y una segunda parte que seguramente nos estaremos preguntando es qué hay de políticas para abordar este tema, ¿verdad?, que son muy importantes o deberían de existir para abordar esta problemática, ¿verdad? Y acá tenemos tres niveles de política, así a nivel muy general, ¿verdad? Voy a mencionar algunas solo para ejemplificar y después podemos regresar sobre cada una, si es que hay alguna duda. Entonces, por ejemplo, a nivel internacional, quería comentarles que ahí, por ejemplo, tenemos la primera línea, que es que el país es miembro de la Comisión Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde están los 197 países que lo suscribieron, y que a partir de esa Comisión Marco establecen estrategias a nivel global para abordar esta problemática. Porque como es una problemática global, climática, ¿verdad?, nosotros, por ejemplo, como seres humanos tenemos barreras físicas de movilizarnos, pero el planeta no, ¿verdad? Es un sistema global, una casa común que tenemos que tratar de cuidar entre todos, ¿verdad? Entonces, para eso se estableció esta Convención Marco, ¿verdad? Después de eso, el país también suscribió lo que es el Acuerdo París. Es un acuerdo justamente para tratar de limitar lo que son las emisiones a nivel global y tratar de que el planeta no se siga sobrecalentando, como lo vimos al principio, ¿verdad?, a través de acciones. Y que todos los países tienen que hacer algo para limitar que la temperatura siga subiendo y que sea irreversible ya la problemática global, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso se generó el Acuerdo París, que el Paraguay lo ratificó mediante una ley, que es la ley 5875, que está vigente desde el 2017, ¿verdad?, posterior al Acuerdo París. A raíz de esto hay varias políticas que se fueron generando. De hecho, que ahí ya no me alcanzó el espacio para escribir la cantidad de políticas que hay en el país para abordar esto, que parecería bueno, ¿verdad?, que tengamos políticas, planes, estrategias. Hay políticas, planes, estrategias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también ahí están
con una política los compromisos que el país asumió ante Naciones Unidas para reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático. O sea que el país dentro de este marco también tiene compromisos. Compromisos a través de acuerdos internacionales que, por lo que entiendo, ¿verdad? No soy abogado, pero los compromisos internacionales vienen después de la Constitución, ¿verdad? Están por arriba de la ley, ¿verdad? Entonces el país adquiere sus compromisos y tiene que, como dice al final, tiene que implementar acciones concretas para atender a estas poblaciones vulnerables y para reducir sus emisiones de gases, ¿verdad? Todos los contaminantes que actualmente existen y que vimos al inicio. Solo un poquito, perdón. Bueno, a nivel local lo que existe son guías, ¿verdad? Guías para elaborar planes, guías para elaborar estrategias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, como lo comenté, todas estas políticas en los diferentes niveles nos deberían de llevar a establecer acciones concretas para enfrentar esta problemática, ¿verdad? Que como vimos ya es casi una crisis, ¿verdad? Por eso nosotros le llamamos crisis climática en realidad. Entonces, ¿qué acciones concretas existen ahora en el país que nosotros podamos visualizar desde estas políticas? Bueno, existe lo que se llaman los planes, ¿verdad? Los planes de acción climática. Estos planes de acción climática es como la primera fase para después hacer acciones, ¿verdad? Como para después implementarlo, ¿verdad? Dentro de estos planes podríamos decir que lo similar sería un plan de desarrollo municipal que todas las municipalidades a nivel nacional hacen, ¿verdad? Para poder planificar sus acciones, ¿verdad? Dónde van a invertir, en qué líneas, en qué comunidades, todo eso, ¿verdad? Entonces estos planes de acción climática vienen específicamente para planificar dónde está la población vulnerable, qué se va a atender, quiénes están más en riesgo, ¿verdad? Y cuáles son sus necesidades. Y también para identificar a nivel de mapas, ¿verdad? Dónde específicamente están esas poblaciones. Entonces, sin embargo, a pesar de que es el primer paso para un gobierno local para poder hacer algo por el cambio climático, apenas el 8% de los distritos a nivel nacional tienen un plan que se relacione con esta problemática. O sea que visto desde el punto de vista de las políticas, todavía no tiene la relevancia todavía, por más que hemos visto que tiene que ver con el desarrollo local, ¿no? de la población, todavía no tiene el nivel de importancia que debería tenerlo, ¿no? Y después algunos otros planes que se están haciendo, pero no superan el 3% de los que se están pensando hacer recién, ¿no? Entonces acá las preguntas, justamente yo dejé ahí 3 preguntas, ¿verdad? Porque no es el plan en sí el que importa, ¿verdad? Sino la implementación de ese plan, ¿no? Entonces acá la pregunta es ¿qué nivel de implementación tienen esos planes a nivel municipal? Que realmente todavía no se sabe, porque no hay forma todavía de medir eso, y no existen datos en realidad para medirlo. Después el otro es si existen los recursos a nivel local o a nivel nacional para atender las emergencias, ya sea una sequía, un incendio o una inundación. A nivel local es un poco más crítica la situación porque la situación de emergencias a nivel nacional recae sobre los gobiernos locales, según la ley orgánica, ¿verdad? El primer responsable en atender una emergencia es la municipalidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No tienen los recursos para atender. Por ejemplo, en el Chaco, cuando hay una sequía grande, las intendencias no tienen dinero para tener una cisterna y llevar agua a las comunidades, ¿no? Entonces la situación se complica, ¿no? O sea, hay comunidades que perdieron sus cosechas completamente. ¿Cómo hacen para poder llevarles alimento? Y, por supuesto, ya la situación sobrepasa las capacidades de recursos, ¿no? Y bueno, eso. Y la otra pregunta era ¿qué impacto están teniendo las acciones que están implementando? Porque seguramente también hacen algo. No podemos decir que las municipalidades no atienden a su población. Por supuesto que sí. Dentro de sus posibilidades llevan agua para los que están en problema de sequía, entregan semillas, asistencia técnica a través de las secretarías de Medio Ambiente o de Agricultura. Pero la pregunta acá es ¿realmente están impactando o cuánto están ayudando para resolver la problemática, ¿verdad? Esa es también una pregunta que queda ahí para el análisis, ¿verdad? Porque ahora mismo no se sabe realmente. Bueno, y acá le paso a Silvia para que continúe.
Bueno, voy a pasar un poco al tema más político, al tema que es un poquito más político y también tiene un tinte de desarrollo económico, ¿verdad? Y tiene que ver con la política internacional y la política también nacional, ¿verdad? Más allá de todo lo social y los efectos que hemos visto. Entonces, estamos hablando de que el cambio climático es un problema, es un tema de justicia. Y ahí es donde nace el término, ¿verdad? Que es la justicia climática. No sé si habrán escuchado en algún momento. Así como existe el derecho ambiental, donde existe un montón de leyes y uno puede acudir a esas leyes, puede hacer una demanda, ¿verdad? A nivel nacional. Muy poco se cumple, o no sé, cada uno tendrá su propia visión sobre el tema. Existe también lo que se llama hoy justicia climática, que está más, digamos, tiene más relación con el derecho internacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tema de agenda internacional, donde los que ocasionaron el problema son los países más desarrollados y los receptores del problema son los países menos desarrollados. Así como estaba explicando Néstor, es un tema de pobreza también, ¿verdad? Es un tema de que hay países que se han beneficiado muchísimo económicamente por emitir gases, y eso significa por haber producido mucho más, por estar industrializados, por vender a todo el mundo, mientras que los países menos desarrollados, que entre los que estamos nosotros, digamos, somos países que más bien recibimos los impactos. Todos recibimos impactos en realidad, pero los más desarrollados tienen más capacidad para adaptarse y para hacer frente a un problema, un tornado, igual últimamente el cambio climático no da ya está empezando a no dar mucha tregua a nadie, ¿verdad? Pero tienen más capacidades. En Paraguay también se replica, o sea, van a ver que la gente que tiene más dinero, que tiene una casa más fuerte, etcétera, tiene mucha más capacidad para defenderse del cambio climático, a diferencia de una comunidad indígena que está en medio del campo, o sea, está en el campo, está aislada, ¿verdad? No tiene muchas capacidades para defenderse. Entonces, a eso le llamamos justicia climática. Y es un término que se utiliza a nivel internacional, más bien, no estamos usando a nivel nacional casi nada, y es muy importante que vayamos usando también aquí. Entonces, bueno, implica, como le digo, la desigualdad, ¿verdad? O sea, en cuanto a responsabilidad histórica de este tema, del problema ocasionado. Es un tema de derechos humanos también, ¿verdad? Porque provoca pérdida de medios de subsistencia, pone en riesgo a muchas personas, afecta la escasez de alimentos, el tema hídrico, ¿verdad? Hay un montón de cuestiones, inclusive implica desplazamientos. Ahí está el concepto de migrantes climáticos también, ¿verdad? Personas que ya no pueden vivir en sus territorios y tienen que migrar por la sequía. Tenemos acá en Asunción también el caso de los bañados, ¿verdad? Que de repente entran en una situación de inundación y tienen que buscar dónde ir a vivir, están de repente en las plazas, ¿verdad? Ellos son migrantes climáticos, temporales en este caso, otros son permanentes, tienen que ir migrando constantemente. Entonces es un tema de derechos humanos también. Bueno, ahí ven algunos datos, ¿verdad? A nivel mundial, lo que es, digamos, tenemos ahí 10 países, no sé si se lee, pero les digo, son 10 países más o menos los que generan el 70% de las emisiones. Todo, el otro 30% está en el resto de los países. Estamos hablando de 10 países que son principales emisores, y entre ellos voy a citar los primeros nada más, ¿verdad? Para no complicar mucho. China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Irán, Alemania, Corea del Sur. Bueno, en este sentido es muy importante tener en cuenta que lo que se está buscando es que estos países y más, o sea, todos los países se vayan haciendo cargo de lo ocasionado, de sus emisiones, vayan transicionando hacia un modelo más sostenible. Muchos están haciendo,
pero también que vayan, ya que se han industrializado, ya que se han desarrollado, también aporten al desarrollo de los otros países, como el nuestro, ¿verdad? Pero que generalmente se busca que ese aporte sea un aporte bajo un modelo de desarrollo sostenible. Eso es lo ideal, ¿verdad? No tanto lo real todavía, pero eso es lo ideal. Bueno, y esto para darles un ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿cuánto aportamos nosotros como Latinoamérica al mundo? Entre 5 y 8% de las emisiones es nuestra responsabilidad. O sea, casi nada realmente. Y eso estoy hablando de América Latina, ¿verdad? En ese sentido. Paraguay tiene también un aporte ínfimo, creo que era 0,9% su aporte. Pero ahí tenemos algunas dificultades hoy en día. Nosotros estamos en la Comisión Nacional de Cambio Climático y hay dificultades, digamos, también. O sea, la justicia climática no es solo internacional, tiene que ser también nacional. Porque también también hay un grupo vamos a decir, un grupo productivo, agroexportador, que está llevándose la mayor cantidad de emisiones y que no nos están ayudando mucho a cumplir con nuestros compromisos. Nosotros tenemos, como dijo Néstor, tenemos compromiso de reducir emisiones bajo lo que es el Acuerdo de París sobre cambio climático, ¿verdad? Ese compromiso de reducción de emisiones es del 20% de lo que estaba proyectado que íbamos a emitir para el año 2030, ¿sí? ¿Y qué pasa? No se visualiza que se va a cumplir. Así como estamos, la tendencia sigue subiendo. Ahí ven algunos gráficos, ¿verdad? No se visualiza un cumplimiento ni una tendencia de reducción todavía. Entonces, a nivel nacional, ¿cómo está Paraguay? Acá rápidamente les puedo mostrar un dato de lo que se llama el inventario de gases de efecto invernadero. Básicamente, los responsables del 80% de las emisiones está en el sector de lo que es el campo, ¿verdad? Pero el campo a nivel agroexportación, no precisamente de los pequeños agricultores, estamos hablando de la agricultura extensiva y de la ganadería extensiva también. Y por supuesto la deforestación asociada a estos temas. Entonces ahí van a ver lo que está en esos dos tonalidades de verdes. Tiene que ver con agricultura y con el sector, le llaman ahí, ¿verdad? UTS le llaman, pero es básicamente lo que tiene que ver con uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Entonces ahí está realmente el 80%. Y hay un porcentaje también interesante que hay que tener en cuenta que tiene que ver con ese 16% que ven allá, que es energía. ¿Por qué? Porque no estamos usando nuestra energía limpia. Tenemos muchísima energía de la hidroeléctrica, pero no estamos usando, estamos quemando leña y estamos importando, o sea, quemando muchísimo combustible importado, ¿verdad? Entonces, también es un número importante, no tan importante quizás como el otro, pero es un número que también hay que tener en cuenta y que además nos juega en contra, ¿verdad? En vez de tenemos todas las condiciones para tener un desarrollo más sostenible y no estamos aprovechando la oportunidad. Más bien estamos comprando todo el tiempo combustible de afuera, ¿verdad? La industria. Y como ven, es importante también esto, el tema de la industria, por ejemplo, 1,82%, o sea, se ve perfectamente que Paraguay no es un país muy industrializado, ¿verdad? Uno diría, no, por las grandes industrias, pues siempre hemos asociado el cambio climático a las grandes industrias, pero eso es para los países desarrollados. Paraguay no es un país que haya logrado una industrialización significativa y es importante tener en cuenta que la industria en este caso, en casos como Paraguay, si se desarrolla correctamente va a dar mucha más mano de obra que lo que es el campo. Digamos, los grandes campos de producción ganadera o de soja, ¿verdad? De mano de obra dan. Ahí el ingeniero Víctor Benítez me va a dar los números exactos, pero bueno, no, dan poquísima mano de obra, o sea, eso sí les puedo decir, ¿verdad? 5.000 hectáreas y tenés 3 personas trabajando, con suerte. Bueno, aquí tenemos el sector agricultura y ganadería. Aquí
¿A quién principalmente? Entonces, no es que culpamos, ¿verdad? ¿Quiénes son los principales emisores? Tenemos, lo que está en verde es suelo agrícola, básicamente son los fertilizantes nitrogenados que tienen que ver con la producción extensiva de soja, ¿verdad? También la fermentación entérica, que es lo que está en azul, y tiene que ver con la ganadería, ¿verdad? Que como saben tenemos creo que el doble de ganado en Paraguay de lo que tenemos de personas. Y finalmente, bueno, el sector, estas siglas que son uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, ¿verdad? Tiene también ahí sectores, lo que van a ver en lo que está en amarillo, medio anaranjado. Lo más amarillo, digamos, son pastizales, o sea, es la deforestación asociada a lo anterior, ¿verdad? Es básicamente destruir bosques para convertirlo en pastizales para ganadería. Y también el otro que está un poquito más rojo, tierras de cultivo, que tiene que ver con también destruir bosques para agricultura extensiva. Y bueno, la mayor parte de esta deforestación es legal, o sea, está legalizada, ¿verdad? Y el arquitecto Mario Macheta sabe bien que le tocó ser director en el MADES de este tema, ¿verdad? Y siempre escuché sus preocupaciones sobre el tema, ¿verdad? Porque la ley misma está permitiendo mucha deforestación en Paraguay. Por más que tengamos una ley de deforestación cero en la región oriental, el Chaco está prácticamente siendo devastado hoy en día. Entonces, bueno, ya como un poco concluyendo, ¿verdad? Para alcanzar un desarrollo sostenible, la justicia climática es necesaria a nivel global y también a nivel nacional, como les decía, y es importante analizar acá, cuando hablamos de lo que es el desarrollo sostenible, sabemos que el desarrollo sostenible tiene 3 pilares y tenemos que hacer un autoanálisis como país, como pobladores, como ciudadanos responsables, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro desarrollo en Paraguay? Para que un desarrollo sea sostenible, estos 3 pilares tienen que estar con la estrellita, digamos, no solo el económico. No podemos seguir hablando de que Paraguay tiene un PIB espectacular, que va creciendo, que somos muy prósperos, cuando no se está cuidando la parte ambiental, cuando va en detrimento de nuestros bosques y cuando también está excluyendo a la gente. La gente está migrando del campo a la ciudad cada vez más por falta de trabajo y tenemos problemas sociales, ¿verdad? A nivel urbano sobre todo. Entonces es un modelo excluyente. Entonces realmente no estamos pudiendo lograr lo que es un desarrollo sostenible en Paraguay. Y te cedo un poquito para esta parte. Gracias. Bueno, para cerrar ya, como decía Silvia, ¿verdad? Como mensajes finales tenemos, ¿no? De pensar un poco como estamos en una casa de estudio, ¿verdad? Es importante que nosotros también tomemos responsabilidad en cuanto a los análisis que hay que hacer a nivel país, ¿verdad? También para exigir a las autoridades que vayan construyendo un país más sostenible, ¿verdad? Y es lo que decía Silvia, ¿verdad? Se tienen que tener vistos estos 3 pilares, no solo el económico. Porque muchas veces se habla de un desarrollo súper bueno para el país, porque el PIB es alto, ¿verdad? Pero están los otros pilares, ¿verdad? Como el de medio ambiente, que vemos que tenemos mucho que mejorar en ese aspecto, sobre todo en la protección de los bosques, en la recuperación de los bosques, el cuidado de los recursos hídricos principalmente es una preocupación grande, el nivel de contaminación, el nivel de desgaste que ya están teniendo todos nuestros recursos hídricos, haciendo que también es la principal fuente de energía para el país, sobre todo, ¿verdad? Es un recurso invaluable, ¿verdad? Y bueno, eso después también las políticas públicas que tienen que estar muy enfocadas en atender a estas poblaciones vulnerables, como lo vimos anteriormente, principalmente comunidades indígenas, campesinas, pero también las poblaciones que no necesariamente son indígenas o campesinos, pero que están ubicadas en zonas de riesgo, ¿verdad? También, ¿verdad?
Y acá se habla mucho y se ha hablado ya por un buen tiempo a nivel nacional, todavía no, pero a nivel global se está hablando de tener un fondo de daños y pérdidas, ¿no? Que esto es muy importante. ¿Qué significa? Que los países ricos, como vimos anteriormente, deberían de también, dentro de su responsabilidad, contribuir para que nosotros podamos tener un fondo nacional para que atienda a esas poblaciones vulnerables, ¿verdad? Ya sea en una época de sequía o de inundación o lo que sea, ¿verdad? O también puede ser a nivel de los impuestos, ¿verdad? Como parte de la responsabilidad nacional, de esa justicia climática, de que los sectores que más emiten, que digamos cuáles son, ¿verdad?, también aporten a través de impuestos o cualquier otro mecanismo que exista para que el país tenga recursos para poder atender a las personas, ¿verdad? Eso es el otro mensaje clave. Y el último, que a mí me parece fundamental, es de que el cambio climático en realidad ya se debería ver como un tema transversal al plan de desarrollo nacional, ¿verdad? Porque Paraguay tiene un plan de desarrollo que se llama PND 2030, que le llaman, ¿verdad? Y esa es como la guía del país hacia dónde va, ¿verdad? Pero si observamos más detenidamente, ese plan de desarrollo, en muchos puntos, sinceramente va en detrimento del medio ambiente y la parte social. Entonces el cambio climático tiene que ser transversal, ya no visto como un problema ambiental allá por allá, sino algo que ya es el desarrollo del país, ¿verdad? Entonces sería el último punto, que sea transversal a todas las políticas, incluso a las políticas que hay de desarrollo de pueblos indígenas, o desarrollo de la agricultura, desarrollo de las mujeres, todas las políticas que existen. El cambio climático, desde mi punto de vista, tiene que ser transversal ya a nuestra vida prácticamente. Bueno, eso era todo, así que... Sí, muchísimas gracias. Y bueno, llegó el momento más importante de esta jornada, en la parte en la que realmente tenemos la oportunidad de conversar con estos expertos, plantearles nuestras preguntas, hacer comentarios y establecer un diálogo. ¿Quién quiere ser el primero en romper el hielo y formular su pregunta? Sí. ¿Ciclovía es ciclovía o es estacionamiento? Porque nosotros vimos cómo se implementó y también hemos visto cómo desapareció. Entonces, mi pregunta es ciclovía o es un estacionamiento? Sí, buenísima pregunta, porque tiene que ver con el medio ambiente, sí. el cambio del uso de energía, ¿verdad? La ciclovía promueve una movilidad sustentable que no estaría causando contaminación y todo eso. Pero vamos a darle Me encantó esa pregunta, en serio. Creo que en Paraguay todavía no tenemos una cultura de andar en bicicleta. Yo no sé, porque es más, no pudimos tener un metrobús. No podemos tener un sistema de transporte decente, sustentable, con una energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, la bicicleta luego ya es así, ya no da miedo andar en bicicleta, no hay una cultura todavía de andar realmente de forma, con un transporte decente, ¿verdad? Entonces, se hizo el ciclovía, el intento fue muy lindo, pero la cultura todavía no cambió. Tampoco hay controles que digamos, eliminen ahora mismo los autos que están, con respecto a quienes han estacionado, ¿verdad? Y vaya de alguna manera estimulando también a la gente a usarlo, ya sea a través de algunas actividades, ¿verdad? Vamos a hacer un paseo, no sé, tampoco tenemos que ir usando, ¿verdad? Porque hay una cultura que hay que construir también. Sí, si alguien todavía no firmó, voy pasando. ¿Pregunta? Sí, y te quería hacer una consulta. Dice que estaba viendo en Google Maps y vos, por ejemplo, por la deforestación en el Chaco, en Alto Paraná, ¿a qué yo, por ejemplo, me podía reclamar? Necesito una solución, no una pregunta más, por favor. Bueno, lo primero es saber si esa deforestación tiene
declarar la deforestación, ¿verdad? Primero buscar su licencia o reclamar, o sea, consultar al MAD que debería usar el portal de acceso a la información pública, dar el examen y pedir la licencia de esa área, ¿verdad? O ir directamente al Ministerio del Ambiente. Si tiene licencia, hay que trabajar la ley. Si no tiene licencia, bueno, ahí sí ya la Fiscalía Ambiental y demás pueden entrar a intervenir. Gracias. Yo voy a agregar algo a lo que he comentado. Bueno, si bien la licencia da algún tipo de garantía de que se están haciendo bien las cosas ahí, en la práctica no siempre lo es. Porque muchas veces, pensé que estaba levantando la mano, ¿no? Sí, que para complementar el tema. Bueno, ok. Voy mirando y... Bueno, voy a retomar la idea. Les decía que tener la licencia no siempre es garantía de que las cosas se estén haciendo bien, porque muchas veces, y esto realmente viviendo en Paraguay no se da cuenta, porque muchas veces los estudios son copiados y pegados de otro lado. Falta más control en ese sentido, y también es cultural, ¿verdad? Porque hasta qué punto nosotros vemos bien eso, ¿verdad? Como sociedad, ¿verdad? Es una reflexión más como sociedad, ¿verdad? Si realmente Sí, terminar. Pensé que me quería decir Sí, hay varios que quieren bueno, preguntar. eso, más y decir eso, ¿verdad? De que también no es una garantía de que al tener licencia esté haciendo bien las cosas ahí, ¿verdad? Eso como primer punto, ¿verdad? Y bueno, perdimos ya la idea, pero esa era la idea, ¿verdad? De que sí es verdad que tiene que haber una licencia como marco referencial, pero a veces tenemos que ir más profundo, ¿verdad? Porque justamente nosotros hemos visto casos donde tienen licencia, pero después no se respeta. Entonces, lo que hemos visto en otros lados es que al final del camino lo que ayuda mucho es la presión ciudadana. La organización, ya sea de las comunidades o de las comisiones vecinales o de lo que sea, ha ayudado mucho a que a veces se frenen ciertas cosas que no están haciendo bien para el lugar. Para complementar nomás, en el Chaco está permitida la deforestación, ¿verdad? Y en la región oriental no está permitida, o sea que en la región oriental está prohibida la deforestación. Y en el Chaco está permitida la deforestación y tiene unos pasos para que puedan realizar la deforestación. El primer paso es hacer la licencia ambiental en el MADES. Si vos tenés licencia ambiental, no te habilita a que hagas el desmonte. Tenés que ir al Infona. Y en el Infona te hacen un plan de uso de la tierra y ahí te habilitan para que vos puedas deforestar. No está en el simple hecho de deforestar, sino que se controle más a la hora de deforestar y se vayan plantando así como Francia y Alemania. No deforestan pero tienen control sobre el territorio. Sí. Acá no hay mucho control. Es complicado. Pero sí, cuando hay, por ejemplo, desmontes o deforestación ilegal, tenemos también una ley, la 716, que es contra delitos ambientales, donde se puede ir a la fiscalía y hacer sus denuncias. Sí, Mario. Sí. Buenas noches. La cuestión sería un poco, nosotros como República del Paraguay y también Mercosur, estamos insertos en una problemática referenciada a un tratado con la Unión Europea. Está muy discutido hoy y que uno de los capítulos que más se discute es justamente el tema ambiental. Las restricciones que los europeos pretenden que los sudamericanos cumplan, ¿verdad? Y hay una especie de consenso de los diferentes países, que inclusive tienen gobiernos de diferentes colores relacionados a eso. Un poco ampliar la información y reflexión sobre ese punto,
atendiendo que tiene que ver un poco con lo que ustedes señalaron, aquello de que los países, o sea, hay una pretensión, ¿verdad? Una pretensión que en realidad es una utopía que se generó allá cuando con los primeros acuerdos, en el cual supuestamente los desarrollados iban a pagar. Al contrario, según este acuerdo, inclusive no es que no quieren luego pagar, y posiblemente no van a luego pagar, ni van a poner el dinero tampoco, sino que quieren imponer reglas también que de repente son draconianas para los discursos o lo relacionado al crecimiento de los países que no son, digamos, relacionados a lo de ellos. Un poco plantear eso y discutir sobre eso, porque también posiblemente los europeos en macro tengan algunas razones para tratar de imponer eso. ¿No? Vos, por ejemplo, te metes tema ambiental. ¿Cómo vos pensás si no tenés control del territorio allá arriba? Ellos van a pensar, si vos no tenés control del territorio allá arriba, acá mucho menos van a pensar eso. Y allá viene ya el tema de corrupción, que salen las noticias. Y así. Pero no es solo Paraguay. No. No es solo Paraguay. Empezando Paraguay, y después va Brasil y vamos. Recordate que hay intereses geopolíticos también. Sí, sí, ahí O sea, esto va muy mezclado, por eso plantea la mesa. Ejemplo, los países europeos pretenden a través de este acuerdo imponer algunas reglas que inclusive países que son de diferentes tipos de regímenes, de regímenes políticos, no están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, pregunto un poco a la mesa cuál es su opinión. Claro, no, de lo que se está planteando, porque en realidad eso es lo que ahora está en discusión en la República del Paraguay. Los 4 estados miembros del Mercosur están preguntándose qué van a responder. Inclusive Brasil, que lidera, está diciendo que no es aceptable lo que dicen los europeos. ¿Cuál es la propuesta de la mesa? En cuanto a las restricciones, no sé si te referías, pero hay restricciones que la Unión Europea quería poner a, por ejemplo, carne que es producto de la deforestación, ¿verdad? Soja, carne, todos los commodities. Sí. Como gobierno ya creo que ellos van a tomar su posición, ¿verdad? Pero como ciudadanía deberíamos ser reflexivos. Por ejemplo, siempre hablo, estoy hablando de una justicia a nivel internacional. Somos un país que digamos, va a priorizar la adaptación al cambio climático, adaptarse, pero también tenemos que tener en cuenta como ciudadanos que sí necesitamos que existan, yo particularmente, no sé, cualquiera pueden tener sus opiniones particulares, pero que sí necesitamos esas restricciones porque el daño que se está generando al país por la deforestación es muy dañino, o sea, estamos perdiendo capacidad adaptativa. Cuando nosotros, al tener un modelo deforestador donde se pierden los recursos naturales, ¿qué pasa? Tenemos menos bosques, menos defensa ante los impactos por ende, ¿verdad? Porque los bosques son defensores realmente de los impactos del cambio climático, son productores de agua, son productores de oxígeno. Entonces, de alguna manera, los más vulnerables, la ciudadanía común y los más vulnerables deberíamos defender también. O sea, tendríamos que reflexionar a nivel interno que realmente necesitamos ese tipo de restricción. O sea, que si se va a comprar carne y vamos a seguir exportando, tenemos que cambiar el modelo, tienen que respetar más a nuestros bosques y tiene que ser sostenible, ¿verdad? Quería comentar más lo que justamente dijo la compañera, ¿verdad? Creo que con la exposición de la mesa, que de verdad me pareció muy beneficiosa, ya vimos luego aquí, ya sabemos luego todo lo que está mal, ¿verdad?
Incluso hay leyes que avalan esto que está mal, ¿verdad? La corrupción en las instituciones públicas y el gobierno no se puede negar que hay un interés económico de la gente que está dentro del gobierno, incluso, ¿verdad? Entonces creo que es caminar hacia la utopía, y en eso es insistir en esa transformación cultural, ¿verdad? De que por lo menos la gente que tenemos conciencia y decimos está mal el cambio, o sea, poder trabajar para el cambio climático tiene que ser un compromiso, y realmente tiene que ser un compromiso teórico y práctico, porque no podemos tomar en la teoría mil leyes que como pasa ahora, pero en la práctica absolutamente nada, ¿verdad? Entonces creo que eso, por lo menos la gente que está estudiando política y que en algún momento va a ocupar, por lo menos acuérdense de eso cuando estén ocupando o cuando estén asesorando, ¿verdad? Solo eso. Buenas noches para todos. Mi pregunta sería, ya que Paraguay ha firmado en 2018 el Pacto Global 2030 de las Naciones Unidas llamado Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el punto 13 de ese acuerdo dice acciones a favor del clima, ¿qué políticas públicas de ese acuerdo internacional están siendo implementadas en nuestro país para mejorar el medio ambiente y los recursos naturales? Después de la Esa es una pregunta interesante. El acuerdo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron firmados en 2015 realmente, creo. ¿Qué políticas tenemos? Millones. Políticas, planes, programas de todo tipo que están siendo implementadas. Es cuestionable porque faltan indicadores de medición. En teoría se están trabajando en los indicadores de medición para poder reportar en un futuro, ¿verdad?, de cuánto realmente estamos trabajando estos temas. Ahora, la política más, voy a decir, vinculante que tenemos, más allá de todas las estrategias, planes y programas que tenemos, son muchísimas, ¿verdad? Pero la más vinculante es la que le llaman las NDC, en sus siglas, que son las contribuciones nacionalmente determinadas. Y básicamente habla de que Paraguay tiene que reducir el 20% de sus emisiones para el 2030. ¿Cómo lo va a hacer? Es lo que todavía no se visualiza. Y ahí es donde, haciendo un poco un llamado a los temas de transparencia, acceso a la información, etcétera, y también monitoreo de estas cosas, yo creo que falta un portal de control. O sea, está existiendo, pero muy lento. El INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, está haciendo supuestamente está trabajando en los indicadores de avance, pero es bastante débil todavía. Realmente no se ve mucho, se ven indicadores muy ¿Cómo? Yo creo que es más por el temor, porque yo estaba viendo un documental en Perú, ahí a las personas que están de testigos o de denunciantes le están matando, Sí, hay bastante peligro para las personas que están en la lucha, digamos, ambiental. Creo que acá había una pregunta de Víctor. Buenas noches. Interesante el debate. Lo que decía acá el joven, digo, ¿cuál es la solución? Y yo creo que con los datos históricos no hay solución. Porque desde que empezamos en el tema ambiental, siempre tuvimos los datos estadísticos del porcentaje de deforestación legal, pero nunca paró. Y finalmente hay algunas organizaciones, hay sociedad civil, campesina, indígena y demás, que tratan de defender esos derechos a la tierra, al ambiente, al agua,
y sacan una ley para criminalizar la prostitución. Eso no sabemos, nadie dice que eso no existe. Y al mismo tiempo hay un acuerdo que se llama Acuerdo de Escazú, que también en nuestro país, a nivel, así como firmó el cambio climático, se firmó. Y eso se trancó en el legislativo, ¿verdad? Justamente porque, por un lado, hay una mala información y por otro lado, hay ciertos intereses económicos muy fuertes que están trabando. Entonces, así como está, es muy difícil de solucionar y por otro lado, confunden. Y los propios técnicos, ingenieros, que tienen otras formas, académicos mismos, ¿verdad?, que te van a justificar. Y voy a hablar específicamente del tema de bosque. Se van a las convenciones internacionales y dicen que nosotros tenemos todavía cerca de 16 millones de hectáreas de bosque. Y eso a nivel internacional se sorprende, el país maravilla. Pero ¿qué hacen? Por ejemplo, todo lo que exactamente. Otra cosa es el bosque, otra cosa es otro ecosistema asociado, como por ejemplo los palmares. Y el propio Infona, que es la institución que tiene que dar, mezclan y te presentan, y ellos son los que negocian y presentan en las convenciones internacionales. Entonces después viene este tipo de lo que estaba mencionando acá el arquitecto, ¿verdad? ¿Qué posición tenemos nosotros referente a la exigencia de la Unión Europea? Es que nosotros en términos legales hay que cumplir lo que dice la ley, ¿verdad? Y eso se llama trazabilidad. Y hoy día personas en Europa, por ejemplo, son conscientes en un sentido. Si se sientan en un restaurante a comer una carne que llaman ellos, quieren saber el origen, de dónde está viniendo Paraguay. Entonces hay denuncias a nivel internacional de organizaciones indígenas que están diciendo que están violando los derechos indígenas en el Chaco. Entonces, ¿cómo voy a comer esa carne que sé que no se está cumpliendo la ley? Entonces, hoy día, ¿por qué Brasil dice eso? Porque gracias al gobierno de Lula, el Amazonas se está recuperando otra vez. Si era en los tiempos de Bolsonaro, a lo mejor eso iba a continuar, gracias a que hay un nuevo gobierno, entonces se está recuperando y las instituciones te dan los datos y académicos también se dan cuenta que sí, efectivamente se está recuperando. En cambio nosotros no, tenemos que estar justificando cuando, por ejemplo, un ganadero tiene, no es licencia, es importante que sepa. Licencia es un permiso para conducir lo que sea, es un permiso. Y lo que otorga el MAES no es un permiso, se llama resolución por una declaración de impacto ambiental. Es una declaración, no es licencia. Entonces, quienes dan, por ejemplo, permiso o lo que sea, la licencia, son las autoridades locales, otras instituciones que tienen que otorgar, pero el consultor tiene que presentar eso para obtener el permiso. Pero como hay control, presentan eso y bien, yo tengo licencia acá. O sea, como que además ya me autorizó y hacen lo que quieren. Entonces, en ese sentido, cuando hay cambio de uso quiere decir lo que está naturalmente se cambia por pastura o se cambia por agricultura, eso tiene un gran impacto. Tiene un gran impacto y no tiene muchas veces, no están teniendo permiso. Por lo tanto, en resumen, lo que los jóvenes, sobre todo los que están muy informados por la patología, es muy importante. Porque finalmente los técnicos vienen y muchas veces quieren confundir. Entonces, muy importante lo que están presentando ahora en términos de justicia, que es lo que nosotros como sociedad tenemos que ir avanzando hacia eso. Y hay que organizarse de la única forma. Si se le deja todo a las instituciones, muchas veces vamos a tener muchas frustraciones.
Por eso es importante, por ejemplo, esta asamblea popular, acá hay 5 organizaciones de campesinos indígenas con quienes ellos están trabajando. Es importante en ese sentido organizar. De lo contrario, o sea, no vamos a encontrar solución. Resumen, importante el acuerdo de Escazú, que se apruebe, porque ahí sí se va a enfrentar lo que están mencionando ustedes, esa persecución a lo que están defendiendo los intereses socioambientales. Es importante el tema de Escazú. Y por otro lado, es importante exigir a las instituciones a través de la organización para que se cumpla lo que se establece en las normativas de nuestro país. Un poco para comentar un poco lo que se comenta, ¿verdad?, del acuerdo con la Unión Europea. Ahí, bueno, lo que se sabe es que los sectores económicos más poderosos se oponen porque las medidas que pide la Unión Europea tienen costos muy altos, ¿no? Por ejemplo, si la medida dice que la carne no tiene que tener una trazabilidad en cuanto a la deforestación, eso es un costo para el productor, ¿no? Entonces, obviamente, si le preguntan al sector económico si está a favor o en contra, va a estar en contra, porque el empresario generalmente busca lo más eficiente económicamente, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido el acuerdo de la Unión Europea tiene que tener otro tipo de análisis desde fuera del sector empresarial, ¿verdad?, como sociedad civil, como ambientalista nosotros, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, la garantía ambiental que está exigiendo la Unión Europea para autorizar la comercialización de soja, por ejemplo, exige que se respeten los márgenes, los bosques protectores, ¿verdad?, por supuesto que nosotros tenemos que estar de acuerdo, que es una garantía que primero lo exige la ley de recursos hídricos y segundo es algo beneficioso para todos, ¿verdad? Entonces, eso nada más quería yo dejar como reflexión, que tenemos que tener una mirada diferente a los sectores económicos, ¿verdad? Desafortunadamente, los que tienen mayor injerencia en la política son los sectores económicos, que a la vez son los que más emiten gases de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un contrapeso de análisis nosotros también y otra mirada. Simplemente un sistema de duda y la defensa del medio ambiente. Yo soy un masivo. ¿Se escucha? Más cerca, más cerca. Sí. Salió yo unos domingos, y veo la lucha que va llevando para la defensa del Amazonas a nivel porque hay un protocolo de que en el Perú se los mata a los países de mata a cualquiera. 6 presidentes están perseguidos, 3 están presos, 1 fue suicidio. Es un país completamente políticamente anárquico, no solamente ambientalista. Alan Castillo está preso, está todo perdido, de esa parte. Pero Lula hizo lo siguiente, la siguiente estrategia para defender el Amazonas. Primero su ministra, Marina Silva, que fue la asistente de Chico Méndez, que lo mataron por defender el Amazonas, ¿sabes? Esa es su ministra de medio ambiente, lo cual no es suficiente. Después tiene una indígena también como ministra de la cuestión indígena. Y no es fácil, es una cuestión cultural. He visto, por ejemplo, y es una cuestión social, los garimpeiros, algunos mineros, que buscan oro, penetran en los ríos del Amazonas, entre ellos Madureira, como había 150 embarcaciones, que tienen todos sus lanchones, medio precarios, pero en eso posible no viven, y se meten ahí y después empiezan a hacer sus construcciones precarias dentro de la zona amazónica que está protegida por ley. Estas son las Fuerzas Armadas, ¿qué querés que te diga? Nos metió dinamita a cada una de las embarcaciones, sacó a las cosas gente de ahí. Por la fuerza, no hay otra. La misma cosa, los facenderos, hacendados, que acá caminan los pies todo lo que hay. Se metieron sin pedirle permiso a nadie.